Muy buenas, mi nombre es Daniel García y mi matrícula es 2023-1755. Esa es la práctica de los videos, empezando con el primero. En el primer video se nos muestra cómo usar Livewire y cómo realizar este circuito, llamado circuito 555. Lo que se nos muestra en el video es cómo usar el programa en general en sí. Nos muestra este botón de acá arriba llamado galería, que en él se encuentran los componentes, como lo pueden ser las fuentes de poder, conectores, dispositivo de entrada y dispositivo de salida, y etc. En el video se nos enseña a cómo colocar los componentes, conectarlos entre sí, manipularlos, por ejemplo, para dar la vuelta a esta resistencia. Como se puede ver, está aquí está vertical y está horizontal. Para ello, hay que darle clic derecho, déjeme pausar. Hay que darle clic derecho, le damos a Arrange aquí abajo y aquí tenemos los ángulos. Rotar a la izquierda o rotar a la derecha. Luego tenemos para modificar los valores o el tipo con el LED, nos enseña que podemos modificarlos. Acá podemos ver que tenemos el color ámbar, color amarillo, verde, azul e infrarrojo. También se nos explica que esta pequeña bolita de acá indica que acá hay un nodo. Eso significa que toda la corriente que pasa por ahí está, está con el mismo potencial eléctrico. Luego en el video se nos enseña que al pulsar la combinación de teclas Ctrl F8, el circuito se ajusta al tamaño de pantalla que tengamos actualmente. Uy, espérese, ahora sí. Y se nos enseña que al pulsar la tecla F9 lo que hace es ejecutar el circuito que tengamos. Como pueden ver aquí, los LEDs están parpadeando, que dependen de esta variable de aquí, que lo que hace que dependiendo del valor que tenga la variable, parpadear más lento o más rápido. Eso es todo por este primer video. Sigamos con el otro. En el segundo video lo que se nos enseña es cómo usar el protoboard y el Tinkercad. El Tinkercad es una herramienta online creada en la cual se pueden simular circuitos. Yéndote acá, empezar aquí en Home, yéndote acá a Designs, poder arrancar circuitos y ver los circuitos que se han creado. En la herramienta se nos enseña, en el video pero se nos enseña cómo agregar componentes, modificarlos, conectarlos, etc. Por ejemplo, para agregar un componente, es sencillo es darle clic al componente y arrastrarlo acá y dar otro clic para confirmar. Aquí podemos modificar los valores, las propiedades y en este botón de acá podemos rotarlo. En el video se nos enseña sobre el protoboard. Se nos dice primero que el protoboard es esta tabla que está acá, en la cual está dividida por partes, que sería la parte interna y las partes externas. Las externas, entre la de arriba y la de abajo, están conectadas de manera horizontal entre sí, mientras que las de al medio están conectadas de manera vertical. Pero no están conectadas toda la fila, sino que aquí hay una columna lo que la divide, para que solamente estén conectadas de entre 5 pines a 5 pines. Se nos dice que esta parte de acá arriba generalmente se utiliza para conectar fuentes de voltajes y se nos explica que si yo quiero conectar, por ejemplo, estas dos resistencias que están acá conectadas, la quiero conectar, lo que tengo que hacer es ponerla en la misma columna así. Pero si la quiero conectar en paralelo, solamente tengo que hacerla aquí y estaría conectada la terminal 1 con la 1 y las 2 con la 2. Así estaría en serie. También se nos explica que los circuitos integrados no se ponen en uno de los dos lados, sino que se ponen en medio de este. Y que para alimentar el circuito integrado lo que se hace es poner aquí, tirar un cable desde uno de los pines que está conectado hasta acá. No completo. Se nos dice que esto es un error. Así. Eso sería todo por el segundo video. Muy bien, en el tercer video se nos enseña cómo conectar una fuente con la protoboard y cómo medir el voltaje, la corriente de amperaje. Lo primero es que se nos enseña la fuente, cómo se conecta, que es mediante estas dos cosas de acá, que se pueden tirar cables, se conecta cada uno en donde va respectivamente. Este de acá rojo sería positivo, que se conecta aquí donde está el más, mientras que el negro sería negativo, se conecta aquí donde está el menos. La fuente, si le damos clic acá, podemos elegir el voltaje que va a tener o la corriente. Y si iniciamos el programa también, acá, por ejemplo, como se puede ver ahí.
Luego se nos enseña cómo usar el multímetro. El multímetro es una herramienta que nos permite medir lo que es el voltaje, el amperaje y la resistencia. Este puede, como se ve aquí ya en la pantalla, pueden existir más de uno a la vez y pueden medir distintas cosas al mismo tiempo. Déjame poner esto cortado para ponerlo también. Sí, sí, sí. Como pueden ver ahí, cada multímetro está midiendo el voltaje de cada una de las resistencias que hay. Este está viendo este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. También se nos enseña cómo cómo conectar las placas del medio con la corriente, que es tirando los cables acá. Y cómo conectar las dos corrientes, o sea, las dos partes del cable, que serían esta de acá, de la protoboard, perdón, con los cables, que serían esta de acá arriba y esta de acá abajo. El cable negro va de aquí hasta acá, que sería el negativo de este lado, mientras que el rojo va de acá a acá, que sería el positivo de este otro. Se nos dice en el video que no es recomendable conectarlo de esta forma. Déjenme pararlo. Así. Se nos dice que no es recomendable conectarlo así, que lo que más se recomienda es hacerlo como estaba antes, o sea, de esta forma de acá. Eso es todo por el tercer video, llegamos al cuarto. En el cuarto video lo que se nos enseña es cómo hacer un circuito en paralelo y un circuito mixto. Aquí, como podemos ver en el circuito paralelo, lo que se realiza es poner tres resistencias aquí en paralelo y se está midiendo el voltaje, el amperaje que pasa por cada una de esas resistencias, siendo respectivamente 100 mA, 50 mA y 33.3 mA. Luego, en el circuito mixto, lo que se hace aquí en la primera parte es, se está midiendo la cantidad total de ohmios que pasa por todo el circuito. Y luego lo que realizamos es medir el voltaje que pasa por cada una de las resistencias. Para medir las amperes, lo que se hace es rotar la resistencia y conectar el cable de aquí, donde se supone que estaba conectado el cable, y el otro en la terminal 2 de la resistencia. Al momento de correrlo, se da el valor total de amperes, que serían 8.7. Eso sería todo por el cuarto video. Seguimos con el quinto. En el quinto y último video lo que se nos muestra es eso de acá, que son 4 circuitos. Voy a explicar cada uno ahora. En el primer circuito que se nos enseña en el video es un circuito en serie. Mediante el interruptor lo que hace es iluminar estas dos bombillas de aquí. Ay, no he iniciado, escuchen. Como pueden ver ahí. Luego se nos enseña el mismo circuito de las bombillas, pero en paralelo. Y se nos dice que los circuitos en paralelo generan más energía, por lo cual, como se puede ver aquí, las bombillas se iluminan con más fuerza que en el circuito en serie. Luego, siguiendo con los motores, se nos enseña este motor de acá. Es un circuito que lo que hace es que mediante el interruptor acciona el motor. En el video se nos dice que dependiendo de la polaridad que tenga que esté conectado, el motor girará a un lado o hacia el otro. Aquí se nos ve que está girando en contra de la manecilla del reloj debido a que está conectado con la polaridad invertida. Luego, por último, tenemos este acá que lo que hace es un inversor de polaridad. En este podemos elegir a qué lado va a girar el motor, si ya sea en contra o hacia la manecilla del reloj. Ahí está girando hacia y aquí está girando en contra. Si los activo los dos, se frena. En resumen, el video lo que nos enseña es usar Tinkercad una vez más y que dependiendo de qué tipo de circuito tengamos o la polaridad que tengan, hace una cosa u otra.